Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Expediente Ignacipe, este espacio que el Canal Judicial nos otorga para hablar de los temas más relevantes de ciencias penales. El Instituto Nacional de Ciencias Penales agradece al Canal Judicial por este espacio. El día de hoy hablaremos del fortalecimiento del sistema acusatorio, y para hablarnos de este tema nos acompaña el maestro Juan José Olea Valencia, quien es coordinador general del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Juan José, bienvenido, muchísimas gracias por venir. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias y un saludo para toda la audiencia. Muchas gracias. Juan José, me gustaría que empezáramos a hablar acerca de cómo ha funcionado el sistema de justicia penal acusatorio en la Ciudad de México a pues más de año y medio de que ya se está en vigor al 100%. Claro que sí. Esta pregunta me parece que es muy importante, puesto que me permite, por un lado, acotar que la Ciudad de México brinda servicios a cerca de 9 millones de habitantes solo de la Ciudad de México. Adicionalmente, entre visitantes y personas que vienen a trabajar a la ciudad, y visitantes de todo tipo, desde culturales, económicos y demás, a otro tanto de población. O sea, prácticamente estamos brindando servicios a 18 millones de personas diariamente. Eso involucra no solamente en los aspectos de luz, servicios como agua, en más, salud, sino también en materia de seguridad. Entonces, en poco territorio se reúne mucha población, y para ello la Ciudad de México tiene que darle ese tipo de servicios, lo cual, por supuesto, que problematiza en cualquier aspecto por donde se le mire esta convivencia cotidiana. Para la implementación del sistema penal de justicia en la Ciudad de México, desde enero del 2015, que iniciamos de manera gradual, siempre se destacó por parte del gobierno de la ciudad que para la ciudad teníamos el trabajo que implementar, que reúne a cerca de 3 entidades federativas. Esto obviamente multiplica los esfuerzos que tuvimos que enfrentar para lograr la instrumentación. Por ejemplo, te puedo citar el dato de la Procuraduría Capitalina, donde prácticamente contamos con 3.600 policías de investigación, cerca de 1.200 peritos en prácticamente 36 modalidades de intervención pericial, 2.500 agentes del Ministerio Público y 1.500 más auxiliares del Ministerio Público. Eso adicionales a las nuevas figuras jurídicas que se incorporaron, como son los facilitadores, que se encargan de lograr la mediación entre la víctima y los imputados en delitos donde procede, por supuesto. Asesores jurídicos que también se incorporaron a la Procuraduría, ahora ya en el marco de las comisiones. ¿Están dentro de la Procuraduría? Los asesores jurídicos de la víctima, y también los facilitadores. También los facilitadores. En el caso de los asesores jurídicos, ya la propia ley de la materia crea las comisiones locales. La Ciudad de México ya emitió su propia ley, y ya se está trabajando en crear la comisión local de atención a víctimas, donde estos asesores jurídicos están en un proceso de transición todavía, ¿no? Pero es muy importante, o sea, se encuentran localizados dentro de la Procuraduría, porque bueno, hablábamos también con el fiscal de alguna otra de las entidades federativas, y nos decía, por ejemplo, de las unidades de medidas cautelares, no se encuentran aquí, se encuentran en seguridad pública, ¿no? Y hacíamos hincapié en la importancia de que pues todos los que intervienen en el proceso, la mayoría de los que trabajan relacionadamente, se encuentren dentro del mismo techo, ¿no? Es que no sea más lento el proceso porque se encuentran en instituciones distintas. Sí, obviamente que eso, de manera al tipo de saque, inicia dentro de la Procuraduría por tener una de las subprocuradurías de atención a víctimas más completas a nivel nacional, donde se prestan diversos servicios a las víctimas del delito. O sea, la Procuraduría contaba con abogados victimales antes de crearse esta figura del asesor jurídico, quienes eran los que le daban la orientación, la asesoría a las víctimas del delito para que sus derechos humanos fueran respetados durante todo el procedimiento penal. Ahora ya con esta nueva figura del asesor jurídico, pues obviamente es una parte esencial en este acompañamiento que se va a dar en todas las etapas para la atención directa a la víctima del delito. Comentábamos en el tema del fortalecimiento del sistema acusatorio y cómo ha funcionado en la Procuraduría en la Ciudad de México. Antes de que me digas cómo ha funcionado, este número de funcionarios, de operadores del sistema de justicia penal que me estás dando, que es un número amplio de funcionarios,
¿Es suficiente para la problemática o para los asuntos de la Ciudad de México? Sí, es suficiente. Obviamente que conforme vamos incorporando nuevos procedimientos, se van sumando más personal a la propia institución. O sea, con 9,000 servidores públicos damos atención a cerca de 20 millones de personas. En el tema de seguridad pública ellos cuentan con cerca de 90,000 policías entre preventivos, policía bancaria y policía auxiliar. Pero regresando a este número que es importante, es el tamaño del reto que tuvimos que enfrentar solamente en la capacitación del personal sustantivo, que obviamente fue un cambio de paradigma total, donde lo que veníamos haciendo, en la forma en cómo se venía haciendo, tenía que evolucionar a un sistema que se fortalece en el respeto de los derechos humanos, en la transparencia. Obviamente sabemos que uno de los principales principios del sistema acusatorio es la presunción de inocencia, pero también tenemos otros como la oralidad, la publicidad, etcétera, que hace visible la actuación de los servidores públicos y por tanto el reto es mayor. Tuvimos que pasar por toda una reingeniería institucional donde, insisto, se incorporaron estas nuevas figuras. Además, por ejemplo, en el tema de la barandilla, que era la forma tradicional de cómo se atendía a la ciudadanía, ahora se crean los módulos de atención oportuna, donde los asesores orientadores jurídicos se dan esa atención de primera mano, que son abogados, que son formados por el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría, y que de manera general ellos orientan a la ciudadanía para cuando se denuncia un hecho con apariencia delictiva. Es la primera ventanilla cuando tú llegas a una agencia del Ministerio Público. Efectivamente, ellos atienden, y si el asunto, por ejemplo, no es competencia de la Procuraduría, te derivan, puede ser a los juzgados cívicos, puede ser a la Procuraduría Social, o incluso se te puede enviar a la Procuraduría General de la República en esa primera etapa. Pero también si son delitos los que se denuncian, donde procede algún acuerdo reparatorio, alguna posibilidad de mediación entre la víctima y el imputado, te puede derivar directamente a una unidad de mediación, o en su caso, si la persona insiste en querer denunciar, obviamente se le da la atención por el agente del Ministerio Público que está ahí mismo, en el módulo de atención oportuna. Ahí es donde se inicia la carpeta de investigación, obviamente ya se da entrada a todo este procedimiento. ¿Este módulo puede ayudar a despresurizar la cantidad tan grande de asuntos que llegan a una agencia del Ministerio Público, a la Procuraduría? Sí, claro. De hecho, ha ayudado bastante, porque en el modelo institucional que se planteó para este sistema, se trata de que los delitos de cuantía menor, delitos que algunos les llaman de bagatela, que para mí y para la Procuraduría todos son importantes, los delitos desde el mínimo hasta el máximo, que tengan salidas alternas para que estos delitos sean resueltos de manera temprana y dejar temas de investigación profunda, científica, analítica, cuidadosa, en aquellos delitos donde, por ejemplo, se vulneran derechos humanos como homicidio, secuestro, narcomenudeo, trata. En fin, no distraer tanto la atención de la Procuraduría en esos delitos, sí atenderlos, por supuesto, y para eso hay mecanismos alternativos, y concentrarnos en los delitos que se conocen en algunos casos como delitos de alto impacto o delitos graves, que ahora son delitos que le llama el Código Nacional de Procedimientos Penales y la propia Constitución, en aquellos donde recae prisión preventiva oficiosa, ¿no? Entonces, este tema ha involucrado una especialización por diversas fases, con orientadores jurídicos que le dan la atención a la víctima inicial, con facilitadores que están certificados de acuerdo con los estándares que se han definido para la materia, y posteriormente otras figuras como el agente investigador, el agente del Ministerio Público de judicialización, de estrategias procesales, en fin, son diversas figuras jurídicas donde partimos con dos perfiles: personal que ya estaba dentro de la institución, a los cuales se ha venido trabajando de manera permanente para irlos capacitando, introduciendo de manera especializada ahora en cada una de las fases que tiene ese procedimiento penal, que es en la fase de investigación, en la fase intermedia y en la fase de juicio oral. Pero cabe recalcar eso, ¿no? La profesionalización y especialización de cada uno de los funcionarios que trabajan dentro de la Procuraduría por lo pronto. Claro, primero tú sabes qué es el conocimiento, luego la puesta en práctica de ese conocimiento, y ya esa puesta en práctica de conocimiento pues obviamente te va involucrando que de pronto hay que corregir en algunos procesos, hay que fortalecer otros, ¿no? Una de las cuestiones que ha sido muy notable en esta instrumentación del sistema es en el caso de cuando se llevan las audiencias por parte de la gente del Ministerio Público.
pues obviamente el sistema habla de un principio de oralidad, donde el Ministerio Público tiene que contar con toda la información suficiente que le permita plantear una tarea del caso sólida, con esquemas de tipicidad, con esquemas de datos y medios de prueba que se van a ofrecer, así como la garantía de que la persona que está siendo acusada, pues obviamente es la persona a la que se le tiene bien cimentada una investigación. Entonces son temas que ya al momento de la audiencia sí considero que se nos ha complicado un poco. Sin embargo, estamos en ese esquema de incorporar experiencia práctica con capacitación, pero ahora ya a nivel de especialización con pautas para dirigirse en la audiencia que le permitan tener una idea clara sobre el arranque de la audiencia, el desarrollo de esta y cómo aterrizar efectivamente en la fase de conclusiones una acusación bien cimentada, ¿no? Porque, bueno, aparte de la oralidad que se tiene que dar por parte de esta habilidad, ¿no? Son habilidades las que tienen que tener los agentes del Ministerio Público, y no solo ellos, aunque no pudieran no parecer, también los peritos necesitan tener este tipo de habilidades, la policía, bueno, conocimientos, no habilidades, ¿no? Conocimientos, porque están en un juicio que es aparte público, ¿no? En estos temas no solamente se tiene que capacitar al Ministerio Público, también a los peritos y a la policía. Sí, mira, la propia ley te va exigiendo la capacitación en diversos perfiles, desde la formación inicial hasta la especialización. Hoy en día, por ejemplo, contamos ya con un esquema de certificación, donde, por ejemplo, para los policías de investigación, me refiero nada más a ellos, ahora se les va a emitir un certificado único policial que involucra que ellos deben de acreditar durante este 2018 evaluaciones de control de confianza que son como tradicionales ya para la permanencia, además acreditar que contaron con una formación inicial de acuerdo con los estándares que se señalan en el protocolo nacional de profesionalización, que es el programa rector, donde, por ejemplo, para el caso de la policía, una capacitación de cerca de 900 horas de formación inicial, que en el caso de la Procuraduría contamos con una licenciatura en investigación policial con 3.800 horas de formación inicial, porque ingresas como licenciado en investigación policial, que es una licenciatura ya prácticamente donde se recibe una cédula profesional. En el caso de los peritos, ellos ya vienen con una capacitación, digamos, externa cuando se trata de alguna ciencia, como puede ser medicina, arquitectura, ingeniería, y en el instituto se forman durante 6 meses en un diplomado de cerca de 900 horas también, para incorporarse a la institución, y en el Ministerio Público ya son abogados los que ingresan y cursan una especialidad en justicia penal y derechos humanos. Todo esto lo retoma porque la formación inicial es muy importante acreditarla. El tercer componente de esa certificación para el caso de la policía es una evaluación del desempeño. Si la persona es confiable, ahora vamos a medir cómo se ha venido desempeñando, y obviamente ya hay un protocolo también al respecto que tiene cada uno de los puntos que hay que valorar, entre otros es la eficiencia y la eficacia con la que deben desempeñar su trabajo. Y un cuarto elemento es la evaluación de competencias básicas o profesionales, que no es más que la evaluación de las habilidades y destrezas que tiene cada uno de ellos, ¿no? Entonces son 4 elementos. Tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría, ahora que nos hablas de la formación inicial, que me parece que es muy importante para la labor que desempeñan todos estos operadores, que volviéramos a hablar de cómo está funcionando. No te dejé terminar esa parte, y quisiera que me dieras algunas cifras, pero tenemos que hacer una pausa. Claro que sí. Regresando. Claro Al auditorio, por favor, continúen con nosotros, estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales del canal judicial que aparecerán en sus pantallas a lo largo del programa, y también en nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca de los programas. El día de hoy estamos hablando del fortalecimiento del sistema acusatorio con el maestro Juan José Olea Valencia, quien es el coordinador general del Instituto de Formación Profesional. Gracias. Juan José, ya nos hablabas de cuáles son los cursos o la formación inicial que se da a estos 3 operadores de la Procuraduría, los peritos, los ministerios públicos y la policía de investigación. Pero yo te había lanzado la pregunta de cómo ha funcionado el sistema acusatorio a año y medio.
¿Se puede medir? ¿Existen indicadores que permitan medir cómo ha funcionado el sistema? Sí, desde luego. Te puedo decir que es un sistema que está en funcionamiento, donde, por ejemplo, tenemos un sistema informático que nos permite tener capturada la información que se lleva a cabo en la institución desde la propia carpeta de investigación, o cuando una persona va con los asesores, los orientadores jurídicos a denunciar un hecho con apariencia delictiva. En las unidades de mediación se llevan estos registros también, por supuesto, porque se firman acuerdos reparatorios donde, si son de cumplimiento inmediato, ahí mismo se firman, y si no, pues obviamente se tendría que ir con el juez de control. Entonces, por lo que hace a cómo vamos en esta instrumentación, ya tenemos muy focalizados las áreas de oportunidad que tenemos que desarrollar, y te puedo decir que uno de los retos que ha impuesto el procurador Edmundo Garrido actualmente es, uno, trabajar directamente en la disminución de los tiempos que se lleva una persona en denunciar un delito. Ahí estamos trabajando fuertemente para disminuirlos a través de la mejora en materia de capacitación, por supuesto, y en la atención inicial que se va a brindar a las víctimas. Que son las unidades estas de atención oportuna también. Yo quisiera platicarte mi experiencia. Hace poco más de 4 meses me robaron la cartera, ¿no? Me la sacaron de la carreola, y cuando voy a pagar el estacionamiento no está. Entonces tengo que ir a denunciar. Voy a denunciar, y en alguna unidad, en una delegación, me decían, muy bien, en la unidad de atención inmediata, así decía el letrero, me dicen, muy bien, regístrese aquí y este es su ticket, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿qué de inmediato tiene, no? Pues me volví a acercar y me dijeron, no, pues un aproximado de 4 horas para que pase usted con la gente del Ministerio Público. Por ejemplo, este es el tiempo que desmotiva a la gente para denunciar, ¿no? Es decir, ya me senté aquí y me dicen que, esta atención no está siendo inmediata ni oportuna. ¿A qué se debe esto? Esto te lo platico porque es experiencia propia, ¿no? Sí, una parte importante se debe, obviamente, al número de personas que, en comparación, insisto, con los retos que tiene la ciudad, de cerca del número de población que nos visita todos los días y de los habitantes de la ciudad, digamos que hay muchas solicitudes de delitos en el caso de cuantía menor, que son delitos incluso que no son ejercidos con violencia. Ahí es donde, por ejemplo, la idea de la mediación es donde debe de prevalecer, para cuando haya alguna persona que es imputada también. ¿Y qué sucede cuando no? ¿Cómo acortar los tiempos? Simplemente, aparte de denunciar como mi obligación como ciudadana, pues también era una cuestión administrativa que tenía que hacer para que todos los cobros que se me hicieron en 30 minutos de la gente que me robó la cartera, para que no lo tuviera que pagar, ¿no? Por ejemplo, las tarjetas de crédito. Era un trámite administrativo, y eso es lo que yo estaba haciendo, ¿no? O sea, un trámite administrativo para obtener una denuncia. ¿Existe algún otro mecanismo? Sí, existen. Mira, tenemos el MP virtual, donde tú, como ciudadana, cuando eres víctima de un delito, puedes denunciar a través de una aplicación móvil, o incluso desde tu propio domicilio o tu oficina, a través de esta aplicación, donde incluso ya no tienes que ir a ratificar a la Agencia del Ministerio Público, directamente como sucedía en otros tiempos, ¿no? Este mecanismo también nos ayuda para despresurizar que la atención física que se puede brindar en estos módulos de atención oportuna. Ahí en el módulo de atención oportuna, insisto, no inicia la carpeta de investigación. Ahí nada más es un módulo de orientación, donde en caso de que tú, como víctima del delito, decidas prosperar la denuncia, se te canaliza con un agente del Ministerio Público que tiene que recabar los datos que le permitan a él avanzar en una investigación para que se acredite un tipo penal, y por supuesto que haya un hecho y que ya es evidente con la denuncia de la víctima, y que obviamente lo más fuerte que se puede sacar ahí son los datos que te van a permitir formular más adelante una teoría del caso en materia de investigación, y posteriormente ya en la audiencia de juicio oral. Ese es un reto, el tema de la disminución de los tiempos,
y obviamente ese tipo de mecanismos de denuncia a través del MP virtual nos ha ayudado mucho en la Procuraduría. Es algo que me parece que es también muy importante y es una herramienta muy útil para despresurizar esta parte de atención inicial. De atención inicial. Aquí también hay otra unidad que se ha escuchado recientemente, que es la unidad de imputado desconocido. ¿La Ciudad de México cuenta con esas unidades? Sí, cuenta con estas unidades de imputado desconocido, donde básicamente esto involucra que la víctima que va a denunciar un hecho no identifica, no sabe, no puede ubicar ni física ni de otra forma a la persona que le victimizó. Entonces, cuando se va a la agencia del Ministerio Público ahí con el orientador, se te pasa con la agente del Ministerio Público y ahí te recaba datos. Como no hay datos adicionales como para que podamos prosperar investigaciones, estas unidades de investigación de imputado desconocido lo que hacen es analizar la información por el número de personas que va a denunciar, por ejemplo, alguna conducta ilícita con ciertas características que pudieran involucrar un perfil o establecer un perfil criminal sobre zonas de riesgo, horarios, días de la semana en donde se pueden ejecutar, y a manera de gabinete de inteligencia policial se hacen estudios donde incluso se ha detenido a personas en flagrancia, que es lo ideal ahí en esos casos. Ya cuando se les detiene en flagrancia por algún hecho criminal, se les detiene precisamente por el análisis de la información que estas personas, por eso es muy importante denunciar, porque al momento de que tú denuncias, la Procuraduría se queda ya con esos datos y a través de las unidades de imputado desconocido se puede relacionar con otros casos. Se puede relacionar con otros casos y obviamente a través de estos gabinetes ya se implementan operativos y para que estas personas puedan ser detenidas en flagrancia, aseguradas en flagrancia y iniciarles la acusación respectiva. Algo muy importante también donde estamos trabajando es que estas personas que fueron a denunciar y que ya no supieron en qué paró su asunto, se les avise a fin de que ellos sepan que bueno, las personas que en su momento ya no pudo acreditar fueron detenidas, no para una identificación, porque obviamente eso no funciona así, sin embargo para que sí sepan que en todo caso se está buscando la reparación del daño y hacerle la justicia que requiere en el delito, aunque sea de menor cuantía, ¿no? Claro, es también reparación del daño el saber que la persona que te victimizó ya no está. Por supuesto, ¿no? Que es fundamental, ¿no? Juan José, bueno, entonces dentro de los retos o de las mejoras que pueden hacer dentro del sistema de justicia penal acusatorio está la reducción de tiempos. ¿Cuáles han sido otros de los puntos que ustedes han notado que se pueden ajustar o fortalecer, como nuestro programa lo dice? Mira, algo que estamos permanentemente vigilando en la institución es que en ese primer bloque de atención a la ciudadanía, que es en los módulos de orientación jurídica, pero también ya cuando pasas con la gente del Ministerio Público, se brinde atención en el marco del respeto de los derechos humanos, no solamente para las víctimas del delito, porque por supuesto eso está implícito, sino también para las personas que son imputadas. Tú sabes que si en el momento de la investigación se vulnera alguno de los derechos humanos que la propia ley nacional nos obliga y los estándares internacionales también, pues lo que provocamos es una impunidad. ¿Por qué razón? Porque al violentarse algún derecho humano, pues se pone en riesgo el debido proceso y la persona puede, aunque sea responsable del ilícito, pueda salir en libertad, ¿no? Entonces es muy importante que se fortalezca esta parte en el marco de los derechos humanos, porque el propio maestro Edmundo Garrido así lo ha venido trabajando, ¿no? Él va personalmente a las agencias del Ministerio Público, donde hace visitas de manera a nivel de sorpresa y entrevista a las personas que están denunciando un hecho, a fin de que esa presencia obligue a los servidores públicos, los invite, se les instruya para que se dirijan precisamente con esa diligencia que todo servicio público requiere. Entonces, en el tema del fortalecimiento de los derechos humanos es otro reto que estamos trabajando, insisto, por el debido proceso y obviamente para evitar la impunidad. La ley, el sistema acusatorio desde un principio, desde la reforma constitucional de junio de 2008, establecía claramente, ¿no?, proteger a la inocente
¿no? Procurar que el responsable no quede impune y procurar, por supuesto, también el respeto de los derechos humanos de las víctimas del delito. Entonces, primer reto en el tema de la disminución de tiempo. Segundo reto, el fortalecimiento en el respeto de los derechos humanos. Tercer reto, en el desarrollo de habilidades y destrezas que deben de tener los agentes del Ministerio Público ya en el momento de la celebración de las audiencias, que van desde la inicial hasta la de audiencia de juicio oral, e incluso también tenemos una fase donde se requiere especialización, que es donde está el juez de ejecución penal, donde la persona que ya es sentenciada y que de acuerdo con la ley pudiera hacerse acreedor a algún beneficio como alguna remisión parcial de la pena, pues eso se solicita ante un juez, y el Ministerio Público debe velar porque los derechos de la víctima en esa audiencia pues también se sigan respetando, ¿no? Entonces son retos como los que acabo de señalar, en los que estamos trabajando de manera permanente. Algo que reto último que hablabas, que era del desarrollo de habilidades de los agentes del Ministerio Público, ¿cómo lo van a enfrentar? ¿Con capacitación? Lo que me decías, práctica y teórica, porque nos hablaste muy a detalle de la capacitación inicial que se da. Sí. Pero ¿cuál es la capacitación continua ya o la capacitación que se va creando derivado de las necesidades que pueden ver ustedes? Qué atinada pregunta, porque por ejemplo la práctica hace al maestro, pero en este caso en Procuración de Justicia no podemos arriesgarnos a que la práctica nos lleve a los errores que pueden involucrar abuso de derechos humanos o que generen impunidad por otro lado, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva lo que hacemos es, con metodología, sobre las técnicas más avanzadas en materia de entrevista, en materia de litigación y de estrategias procesales puedan tener los agentes del Ministerio Público, para que el método sea quien dirija a la práctica. De ahí que por eso se está trabajando en esa generación de pautas que debe tener el agente del Ministerio Público. Ahora, si hay una sobrecarga de trabajo, eso también lo debemos de reconocer, porque no es lo mismo la carga de trabajo que tiene la Policía de Investigación, los peritos, los agentes del Ministerio Público, facilitadores y asesores jurídicos en la Ciudad de México, que en alguna otra entidad federativa, ¿no? O sea, un agente del Ministerio Público puede llevar durante un solo día participación en 2 o 3 carpetas de investigación, puede llevar varias audiencias en el mismo día, ¿no? Entonces eso complica de alguna forma que la persona tenga todo el tiempo suficiente para que cada asunto sea particularmente analizado y estudiado. Definitivamente el reto de la Ciudad de México es mucho más grande que el de otras entidades federativas, ¿no? Hay uno de los puntos que me gustaría que tocáramos, que es la prisión preventiva y las medidas cautelares. Una de las críticas que se ha hecho al sistema de justicia penal es la prisión preventiva de un lado y de otro, ¿no? Algunos como que no se debe de abusar de la prisión preventiva, que es lo mismo que se decía del sistema anterior, y otros que se debería de ampliar el catálogo de delitos de prisión preventiva. ¿Cómo han enfrentado ustedes el tema de la prisión preventiva? Muy bien, es una muy buena pregunta, y es una pregunta que obviamente ha provocado diversos debates. Para la Procuraduría y para la Ciudad de México lo tenemos muy claro: la prisión preventiva no es ninguna pena. La prisión preventiva no es violatoria de derechos humanos. La prisión preventiva es una forma de conducción al proceso. ¿Esto a qué se refiere en particular? A que con ello garantizamos que la persona a la que le está siendo imputada un delito, en primer lugar, no siga victimizando a las personas a las que ya hizo víctimas. En segundo lugar, a que obviamente no se va de la acción de la justicia. O sea, es muy fácil para muchas personas, y hablando de delincuencia habitual, ¿no?, que ha hecho del delito su modo y estilo de vida, porque también los tenemos, personas con carreras criminales que inician con delitos de bagatela, y al final del día terminan siendo secuestradores especializados, y como esos tenemos muchos casos que seguramente se recordarán por la audiencia, ¿no? Entonces, la prisión preventiva es eso fundamentalmente. En este caso estamos hablando de la prisión preventiva justificada, ¿no? Porque está la prisión preventiva oficiosa, y algunas de las propuestas era aumentar la prisión preventiva oficiosa, y los que detractores de esta propuesta decían, no, lo que pasa es que los agentes del Ministerio Público
son flojos y no quieren justificar o no saben justificar la prisión preventiva. ¿Cómo ha funcionado la prisión preventiva justificada en la Procuraduría? Los agentes del Ministerio Público están preparados, tienen las herramientas para poder justificar esta prisión preventiva. Esto va de la mano con las unidades de medidas cautelares y cómo están funcionando. Claro, es muy idónea tu planteamiento. La prisión preventiva oficiosa creo que no tiene mayor problema porque está definida constitucionalmente, ¿no? En el tema de la prisión preventiva justificada es donde el agente del Ministerio Público obviamente justifica esta medida cautelar ante el juez de control en virtud de que considera tres aspectos fundamentales. Uno, que la persona tengamos esa garantía de darle conducción al proceso. Dos, que la persona no siga victimizando a las víctimas que en su momento victimizó, y que obviamente que es un riesgo para la ciudadanía, para la sociedad, que esa persona, en tanto que no se defina su situación jurídica, pues esté conviviendo cotidianamente, ¿no? Entonces, en esa justificación cobra un papel relevante las unidades de medidas cautelares, que en el caso de la Ciudad de México no depende de la Procuraduría, depende de el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad. Esta unidad de medidas cautelares, ellos son los que hacen la evaluación de ese riesgo que plantea el propio agente del Ministerio Público, ¿no? ¿Tú en dónde considerarías que deben de estar estas unidades de medidas cautelares? Porque ya te mencionaban, algunas entidades federativas dependen de la Secretaría de Seguridad Pública, en algunas entidades dependen del Tribunal, en algunas de la Procuraduría. ¿Cuál es el lugar de estas unidades de medidas cautelares? Bueno, para acá, para la Ciudad de México, consideramos que es de manera adecuada donde está. Obviamente en el Tribunal Superior de Justicia, porque obviamente de ahí se le va a remitir el informe de la procedencia o no de la justificación que hace el agente del Ministerio Público de ese riesgo que pudiera existir, riesgo procesal que pudiese existir al momento en que la persona podría continuar su proceso en libertad, ¿no? Te acabo de señalar algo muy importante. La Ciudad de México tiene muchos visitantes que aportan a la economía, aportan a la cultura, aportan a la educación, pero también muchos delinquen. Entonces tienen una permanente movilidad. De ahí que vienen y cometen un delito y se van, ¿no? Entonces esa movilidad que tienen también es importante que se destaque, que por eso la prisión preventiva justificada a nosotros como institución nos sirve mucho, ¿no? Porque con ello garantizamos la presencia de la persona, incluso también tenemos extranjeros que cometen delitos, garantizamos que la persona se presente a las audiencias del proceso penal, ¿no? Pero también se están utilizando otras medidas cautelares. Sí, obviamente. Distintas a la prisión preventiva. Dentro de las medidas cautelares, que insisto, estas medidas cautelares son aplicadas en tanto se lleva a cabo la vinculación a proceso, que se hable la investigación, digamos, complementaria durante el tiempo que el juez de control señale, y al término de esta primera fase de investigación complementaria se lleva a cabo el cierre, y el Ministerio Público tiene 10 días para formular su acusación, donde va a incorporar los datos de prueba para irse a la audiencia intermedia, donde se van a depurar esos medios de prueba, ¿no? Entonces, aquí lo que quiero destacar, que además de la prisión preventiva, en este caso como medida cautelar, existen otros mecanismos como la presencia de la persona que le es imputado el delito en las audiencias, las presentaciones, algunas cuestiones económicas, algunas otras restricciones. Hasta el brazalete electrónico, ¿no? En la Ciudad de México se utiliza el brazalete electrónico. Hasta el momento está en proceso de instrumentación, ¿no? Pero no está expandido, ¿no? Totalmente, ¿no? Juan José, tenemos que hacer una pausa nuevamente, pero regresamos con el tema. Sí. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros, estamos en Expediente INACIPE.
Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestro Twitter, que es @expediente_. Los invito a seguirnos y darnos sus comentarios acerca de los programas. El día de hoy estamos hablando del fortalecimiento del sistema acusatorio. Vale la pena recalcar que estamos hablando del caso de la Ciudad de México. Juan José, ya hablábamos del tema de las medidas cautelares y la prisión preventiva. Quisiera que habláramos ahora de otra de las críticas, y se escucha el problema de la puerta giratoria. Hay gente que dice, la puerta giratoria no existe, es un invento, esto no existe. Yo quisiera, y hay otros que dicen, no, sí, la puerta giratoria es que entran y el juez de control los deja salir y vuelven a entrar y los deja salir. ¿Qué es lo que está pasando en la Ciudad de México? ¿La puerta giratoria existe? Bueno, mira, no, yo no podría decir que existe así como literalmente se plantea, ¿no? Te pongo algunos datos en contexto solamente, ¿no? En México prácticamente somos cerca de 120 millones de habitantes, de los cuales el 60% en promedio reúne algunos de los indicadores de esos estándares de pobreza, donde tenemos ese porcentaje del 60% de personas del país que se encuentran en alguna condición de pobreza. De ese 60%, prácticamente el 30% en extrema pobreza. Con eso te señalo que hay muchas personas que al momento en que no tienen otra opción de empleo, de educación, de ocupación del tiempo libre, pues llegan a cometer actos ilícitos, a veces de cuantía menor. Eso ha hecho en muchos casos que aumente la incidencia delictiva. Otro esquema es que invariablemente con el marco del sistema acusatorio pues se crea, por ejemplo, la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece diversos elementos que permiten a muchas personas ahora que están en prisión, pues obviamente alcanzar ese beneficio de la libertad anticipada o que estaban en prisión preventiva, pues salir de la cárcel. Esto se suma a las personas que hacen del delito su propio modo y estilo de vida. Entonces hay personas que cometen delitos de manera recurrente, que son reincidentes, y al momento en que el propio sistema acusatorio te permite en ciertos delitos a la gente del Ministerio Público aplicar criterio de oportunidad, le permiten el no ejercicio de la acción penal, le permiten incluso enviar algunos asuntos a la reserva por no tener mayores elementos, o incluso la incompetencia, plantear la incompetencia, ¿no? Entonces, de alguna forma, algunas víctimas del delito, cuando no denuncian, pues no hay una persona que acuse directamente al imputado que se le detuvo en flagrancia, pero la víctima ya no se presenta a las audiencias, y obviamente al no haber parte acusadora en algunos delitos, pues no hay nada más que hacer, y por eso es que algunas personas en este marco que tienen la forma de vivir con base al delito, pues están entrando y están saliendo porque por un lado no hay ese seguimiento por las razones que tú ya planteaste, pero por otro lado el propio sistema te permite esas salidas alternas en delitos de cuantía menor. Obviamente toda conducta que se lleva a cabo, como criminólogo también te puedo decir que conducta criminal que se lleva a cabo y no es castigada tiende a repetirse y tiende a agravarse. De ahí que es muy importante sí realizar algunos ajustes, tanto a nivel normativo, y por eso se han planteado diversas propuestas por parte del gobierno de la ciudad, en la CONAGO, sí, a los diversos órganos que llevan a cabo ese tipo de acciones, para que se corrija lo que se tenga que corregir en esta fase, y esta famosa puerta giratoria de entrada y salida de algunos tipos de personas que cometen delitos, porque no es de todos. Obviamente en los delitos como homicidio, secuestro, narcomenudeo, trata, eso no existe. Eso no existe porque el procedimiento es claro y los elementos de convicción que lleva el Ministerio Público también así lo son ante el juez de control. El juez de control es un juez de garantías, de respeto de derechos humanos. Él vigila, ¿verdad?, como que es el garante de la conducción de la fase de investigación, de donde va el tema de la imputación, el delito, donde están los hechos y los medios de prueba que se van a dirimir en una audiencia de juicio oral, que es ahí donde se valorarán las pruebas, ¿no? El propio sistema tiene otras formas de
terminación del conflicto penal, como son las audiencias de juicio abreviado, por ejemplo, donde la persona que cometió el delito acepta su comisión por su participación, por supuesto, y existen datos que orientan al juez de control de que efectivamente hubo una participación directa en el hecho, y con eso no tenemos que llegar a la audiencia de juicio oral. En este caso de lo que señalabas como la puerta giratoria, es ahí donde tenemos identificada esta fase de personas que cometen delitos, que son delitos, por ejemplo, también tenemos otros, ¿no?, que son como comportación de arma, que entran y que por esta restricción que tenemos no se tiene la garantía de cuidar su presencia en el proceso, ¿no? Que ese es uno de los delitos que propone el jefe de gobierno de la Ciudad de México, para la ampliación del incluir catálogo. en el catálogo. Sí, claro. por supuesto, porque la Ciudad de México, o sea, muchas personas tienen armas que en el momento de alguna reunión, incluso de venganzas personales, ¿no?, de tipo pasional, se van a cabo. O sea, por eso es muy importante, como se ha sostenido, que estos se incorporen como parte del catálogo, ¿no? ¿Cómo han funcionado los mecanismos alternativos de solución de controversias en la ciudad? Sí, nos han funcionado bastante bien, porque aquí tenemos dos posibilidades. Por una, donde está en el control del agente del Ministerio Público, y la otra donde está en control del juez de control, ¿no?, del Tribunal Superior de Justicia. Por lo que hace al agente del Ministerio Público, ahí se puede iniciar o no la carpeta de investigación, pero eso lo decide la persona que es víctima de algún hecho con apariencia delictiva, y solo en aquellos casos donde procede. Obviamente en un homicidio no hay forma de que eso se plantee, ¿no?, en una violación, etcétera, ¿no? Son culposos y de querella, ¿no?, de cuantía menor, que no rebasen en promedio los 5 años que pudieran tener en caso de que hubiese prisión oficiosa, ¿no? Prisión, perdón, como pena. Sentencia, ajá. Como sentencia, ¿no? Entonces, esto nos ha funcionado, se han llevado a cabo la firma de múltiples acuerdos reparatorios. Esta unidad de mediación está a cargo de la Subprocuraduría Jurídica y de Derechos Humanos de la Procuraduría Capitalina, donde que no depende esa de manera directa de los agentes del Ministerio Público. Estos son con facilitadores, es otra subprocuraduría que llevan a cabo estos procesos de facilitación, digamos, donde la víctima y el imputado llegan a un acuerdo, donde la persona se firman las partes lo firman, y es un acuerdo reparatorio de inmediato cumplimiento, donde por otro lado se repara el daño y a la persona se le compromete a no volver a delinquir, ¿no? En estos mecanismos los dos, tanto el imputado como la víctima, quedan conformes con la solución que se les dio a su conflicto. Claro, particularmente la víctima del delito, porque si la víctima del delito no está conforme con la reparación del daño, no hay medidas alternativas. No hay posibilidad de que se lleve a cabo la mediación. Incluso ha habido audiencias que por algunos delitos de tránsito, además, se ha llegado a la audiencia de juicio oral, ¿no?, como tenemos el caso que fue conocido mediáticamente del BMW, de Reforma, ¿no?, de Reforma, ¿no?, donde las víctimas, pues obviamente se llegaron hasta la audiencia de juicio oral por no haber aceptado alguna solución anticipada del conflicto penal, y obviamente con toda razón, ¿no? Juan José, hay varias entidades federativas que ya transitaron, cambiaron, se transformaron y ahora son fiscalías estatales. ¿Cómo va la Ciudad de México en este proceso? Esta transformación de una Procuraduría General de Justicia a una Fiscalía General es un tema obligado para que va de la mano con el sistema de justicia penal acusatoria. Sí, es correcto. Mira, nosotros como institución consideramos que el sistema acusatorio tiene 3 elementos fundamentales para que continuemos en la ruta de la consolidación. Una tiene que ver con el recurso humano, la importancia del recurso humano. Ese recurso humano, como un reto importante a nivel institucional, lo que tenemos que seguir trabajando es en dignificar la función policial, ministerial, pericial. Continuar en esa ruta de dignificación a través de un fortalecimiento en los servicios profesionales de carrera. Eso es muy importante, el fortalecimiento del recurso humano. El otro esquema que tiene que ver con la armonización de las leyes secundarias
a la reforma constitucional. Pero aquí te destaco que en el caso de la Ciudad de México, en el próximo mes de septiembre ya entra en vigor la Constitución Política de la ciudad, y dentro de la propia Constitución ya viene considerada la Fiscalía General de la Ciudad de México. En este componente lo que quiero destacar de los dos que ya señalé es que es la parte que nos está haciendo falta para continuar en esta ruta de la consolidación, que es la reestructura funcional y orgánicamente de la institución acorde a un sistema de avanzada en materia de justicia penal, que es una evolución que se ha venido trabajando durante muchos años y que ahora, gracias a que contamos con esa Constitución Política de la Ciudad de México, que es un gran logro para los capitalinos, para las personas que habitamos en esta ciudad, donde se está estableciendo ya la figura de esta Fiscalía General de la Ciudad de México, que viene acompañada precisamente de esa reestructuración funcional y orgánicamente que nos va a permitir continuar en esa ruta de consolidación del sistema penal. Es que este es un punto muy importante, porque también se ha dado las críticas acerca de esto solo es un cambio de denominación, ¿no? Solo pasó de ser Procuraduría a Fiscalía. Y me está diciendo que no, es un cambio estructural y de fondo. ¿Cuáles son los principales beneficios de una Fiscalía General? Mira, la propia Constitución de la Ciudad de México establece el derecho al buen gobierno como un derecho humano de los capitalinos. Y el derecho al buen gobierno tiene que ver con que las personas que realizamos una función pública efectivamente seamos personas competentes, capacitadas para ejercer cualquier cargo público en el máximo de la eficiencia y de la eficacia. Dentro de ese planteamiento que ya le corresponde a la Asamblea Legislativa fortalecer en las leyes secundarias cada uno de los aspectos que la propia Constitución de la Ciudad de México establece, están los retos implícitos. Obviamente, cuando te hablo yo de una reorganización institucional, tiene que ver con una nueva estructura, un nuevo funcionamiento desde la propia denominación. ¿La autonomía también? La propia autonomía que se plantea ahí, ¿no? Mira, es que ese es uno de los temas pues más importantes y pues más difíciles, yo creo, ¿no? Sí. No solo es una autonomía presupuestal, sino es una autonomía de facto, ¿no? Sí, también y jurídica y de facto. Entonces le decía yo al fiscal de Aguascalientes, decía, bueno, y entonces usted a quién le rinde cuentas, ¿no? Si es un fiscal autónomo. Dice, no, bueno, yo le rindo cuentas a la ciudadanía. Que va muy de la mano con lo que me estás diciendo. Sí, claro, porque además de este derecho humano que ahí en la propia Constitución se establece, también se definen los mecanismos. Va a haber la creación de consejos de participación ciudadana, donde ellos van a estar al tanto en la designación de los propios mandos que van a dirigir a las instituciones de la ciudad, donde la Procuraduría ya ahora ya va a formar parte de la posibilidad de nombramiento por parte de la Ciudad de México, desde el Congreso de la ciudad, ¿no? Que ya ahora cambia de ser asamblea a Congreso de la Ciudad de México, donde de manera facultativa se van a emitir esos nombramientos que no van a depender de un ejecutivo local. Desde ahí ya se va garantizando todo ese esquema y efectivamente se rinden cuentas a la ciudadanía. La ciudadanía es la que califica la calidad con la que es atendida, ¿no? Hay múltiples beneficios que por otro lado también te puedo señalar que el propio sistema involucra. Yo creo que tenemos que seguir trabajando fuertemente en ese fortalecimiento. Ya lo he establecido cuáles son los mecanismos que está siguiendo el procurador Edmundo Garrido para fortalecer precisamente que se imparta de manera adecuada, se procure justicia y se busque ante los tribunales la impartición correcta, ¿no?, de estos. Para terminar con el tema, me gustaría que me dijeras cuáles son las aportaciones del Instituto de Formación Profesional para el fortalecimiento del sistema acusatorio en la ciudad. Muchas gracias. En su momento la Procuraduría fue nombrada, donde recae la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Implementación del Sistema de Justicia Penal. Esa designación que recae en la Procuraduría particularmente recayó en el propio Instituto de Formación Profesional, donde se coordinaron los trabajos con todos los operadores, tanto con el Tribunal Superior de Justicia, la Defensoría Pública, la Secretaría de Seguridad Pública, con el propio sistema penitenciario y la propia Procuraduría. Entonces, en materia de profesionalización, se hicieron diversos ejercicios prácticos donde participaron a modelo de ensayo
¿no? En prácticas en terreno, donde fuimos participando todos los operadores, todos los actores, desde el hecho mismo. ¿Todos también el Poder Judicial? Sí, también participaron con sus jueces, ahí celebramos diversa capacitación de manera coordinada y seguimos celebrando. O sea, algo que te puedo destacar como una gran aportación que existe es la permanencia de los conversatorios, donde las autoridades, los jueces, se reúnen con los agentes del Ministerio Público, con los defensores públicos, con la Secretaría de Seguridad Pública, para ir afinando en el marco de las autonomías respectivas, en el caso de la independencia del Poder Judicial local, del Tribunal Superior de Justicia, el respeto de esa autonomía pero sin embargo hay puntos en unificación de criterios que hay que ir corrigiendo, ¿no? Entonces, en este marco que te señalo, el Instituto de Formación Profesional ha promovido que se lleve a cabo esa capacitación tanto del personal que ya citamos, como de las nuevas figuras, ¿no? El orientador jurídico, el facilitador, el propio asesor jurídico. Y nos hemos capacitado con Seguridad Pública, con el Tribunal Superior de Justicia. Entonces esa interinstitucionalidad se ha mantenido, ¿no? Sí, claro, es que se ha dado una capacitación integral, de verdad, de manera integral, o sea, y el reto es permanente. O sea, realmente el personal se le ha brindado la capacitación en la parte de la formación inicial a todos ellos, de acuerdo con los estándares que se nos han marcado por la extinta CETEC y ahora por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que tiene importantes programas nacionales que son de prioridad nacional, que también hay que irle dando cumplimiento. O sea, yo considero que al margen de los esfuerzos que se van realizando, esta consolidación también la veremos en la medida en que la propia sociedad se vaya involucrando. Al momento en que denunciamos los hechos, lamentablemente el drama penal no es algo al que todos queramos llegar, ni como víctima y mucho menos como imputados, ¿verdad? Sin embargo, ya cuando el hecho se consuma, son situaciones que no son alegres, que no son momentos felices, son momentos de espera, son momentos de angustia en muchos casos, pero para eso tenemos diversos mecanismos que, insisto, actualmente ya estamos en esa vía de despresurización y de atención profesional para las víctimas del delito, ¿no? Pues, maestro Juan José Lea, muchísimas gracias por haber venido al programa y platicarnos cuáles son los esfuerzos que se han hecho en la Ciudad de México para fortalecer el sistema. Muchísimas gracias, estamos para servirles. Al auditorio los agradezco que nos hayan acompañado el día de hoy y los invito a que nos acompañen la próxima semana en un nuevo programa de Expediente INACIPE.